Un villano es el motor de tu historia. ¿Por qué? Porque él mueve, cambia, utiliza y acerca el problema de tu historia de rol de mesa a los jugadores. En el rol de mesa existe un catálogo de personajes que ustedes reconocerán en los libros como el Dramatis Personae. El Dramatis Personae en sí es una lista de personajes que tiene que tener tu historia, para que tu historia se sienta más viva. Estos personajes tú los actúas como director de juego. Estos personajes en sí son los personajes no jugadores o los non-player character que hablé el pasado video cuando hablé sobre las historias. Cuando creas una historia, creas este mar de personajes no jugadores y estos tienen una conducta. ¿A qué se refiere a eso? Es que estos personajes tienen conciencia, conducta, a veces tienen decisiones que no están de acuerdo contigo. Le permite a los jugadores experimentar más el sistema que les creaste, para que se sienta más vivo. Esa es la gracia de un Dramatis Personae. Pero el epítome, o sea, la parte más importante de un Dramatis Personae es el villano. Algo que tienes que entender cuando eres director de juego es que tú eres todo este tipo de Dramatis Personae, todo este conjunto de personajes no jugador, e incluyendo el enemigo. Así que tú eres el malo de la historia. Si tus amigos son los héroes, tú eres el malo y tienes que aceptarlo. Porque muchas personas, qué sé yo, a veces les gustan sus propios personajes no jugadores que realmente meten en la historia y tratan de salvarlos. Y eso es un error. Lo que tienes que tú supervisar es que el malo sea suficientemente apto para tus héroes. Un villano es el motor de tu historia. ¿Por qué? Porque él mueve, cambia, utiliza y acerca el problema de tu historia de rol de mesa a los jugadores, para que tengan una idea de contra quién se van a enfrentar. Alguien que literalmente está en contra de ellos, en contra a veces de la moral, de las buenas costumbres, de las conductas y de los principios de la humanidad. Como les mencioné, un villano tiene que ser el centro de la historia, de tu historia. ¿Por qué? Porque es tu personaje, el personaje que tú vas a jugar. Y no necesariamente tienes que tener un villano. Puedes tener un montón de villanos que te acerquen a un villano que es más grande todavía. Generalmente mucho pasa en las historias o en las películas, sobre todo cuando son una hilera de películas como por ejemplo Harry Potter, El Señor de los Anillos. Bueno, estas películas generalmente muestran un malo que no es tan malo como el malo final. A ese tipo de camino donde un héroe empieza a caminar y enfrentarse a enemigos se le llama el camino del héroe. Y ustedes pueden ver un montón de videos sobre esto, pero lo voy a explicar en síntesis lo que es. En síntesis, el camino del héroe se trata de que agarras una persona o un personaje que necesita o tiene que buscar algo que con ese algo esta persona pueda arreglar un problema. Entonces el héroe lo que hace es comenzar un camino en el cual él experimenta ciertas cosas, aprende, conoce amigos, eh, se arma para enfrentarse al peligro y en medio del camino se da cuenta que el problema es mayor. Y cuando llega hasta el problema es cuando él ya está listo para poder enfrentarlo. Ya tiene las herramientas para poder enfrentarse a ese mal. Y cuando se enfrenta a ese mal y lo vence, generalmente lo vence, él vuelve con toda la sabiduría que trajo durante todo ese camino de éxitos y de fracasos, y vuelve al lugar donde tenía que llegar con esa cosa que fue a buscar y arreglar el problema. Los villanos generalmente no tienen que aparecer en toda la historia. ¿Por qué? Hace poco vi un video que hablaba sobre lo impresionante que fue Darth Vader en la historia de Star Wars, que es una película antigua. Decía más o menos que Star Wars duraba como 6 horas y media. Y de esas 6 horas solamente Darth Vader apareció 30 minutos, 33 minutos más o menos. Y que en esos 33 minutos nos demostró cómo era un malo. Por esa misma razón, los villanos no pueden ser indestructibles. Hay dos tipos de villanos, o dos tipos de males. Está el villano que es posible arreglar y los villanos que no puedes arreglar. Por ejemplo,
un villano que no puedes arreglar, para que se entienda, es la naturaleza. Uno piensa, pero la naturaleza no es mala. Bueno, dile eso cuando aparece un terremoto y después viene un tsunami y se lleva a toda la humanidad. Para ti es un problema, porque anda a parar un tsunami, anda a detener un terremoto, detene una tormenta o un huracán. ¿Cómo detienes eso? Es un mal que existe y que tenemos que aprender a vivir con él. Y no lo podemos destruir. O sea, imagínense destruir la naturaleza. Bueno, lo estamos haciendo, pero no es la idea. Ellos, porque sabemos que nosotros vivimos con la naturaleza y coexistimos con ella. Y tenemos que aprender a vivir también cuando le dan sus 5 minutos. Entonces, un mal que es inmortal, que es totalmente indestructible, generalmente a veces son las ideas económicas, políticas o religiosas de otras personas, que para ti son ofensivas, pero para otras personas literalmente son la vida. No puedes destruir porque literalmente no es tangible. Y con una espada, un escudo, una pistola o una arma nuclear no te lo vas a bajar. Después existe el villano, que tiene sus debilidades. Utilizando el mismo villano de Star Wars, podemos ver que Darth Vader tenía la debilidad de ser mortal, de saber que sus hijos estaban vivos, donde le da a tomar decisiones. Es más, hay una parte que me encanta en el capítulo 6 de Star Wars, cuando Darth Vader ve a Darth Sidious tirándole rayos a Luke Skywalker y literalmente lo está friendo al frente de sus ojos, después de haber peleado contra Luke. Y llega un momento en que él empieza a mirar el emperador, Luke. Mis valores, mi hijo. Las cosas que quiero, mi hijo. Y es ahí cuando vemos que Darth Vader decide no por su razón, decide por su corazón. Y esa es la debilidad de Darth Vader, sus sentimientos. Ahora, los villanos que tú puedes generar o crear en un sistema de rol pueden tener un montón de debilidades. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con Maglas sobre esto. Él en una partida de rol creó un personaje que era nivel, qué sé yo, 3. El personaje en sí lo que hacía era cambiar la percepción de las personas sobre lo que entendían. Su lucha era la lucha de todos. Lo que estaba alrededor de él no era nivel 3, era nivel 20. Estaba rodeado de ejército, entonces tratar de pelear contra alguien con ese apoyo era difícil enfrentarse. Realmente, si eres un buen creador de historias, te recomiendo hacer varios malos que tengan debilidades. Si haces un malo sin debilidades, lo transformas en un enemigo inamovible, en un enemigo que no importa lo que pase, tus amigos cuando jueguen tu partida no van a saber cómo enfrentarse. Los villanos tienen motivos, y los motivos son lo más importante de un villano. De hecho, si no hay motivos por un villano, no vale la pena, no te le va a dar peso a tu historia. Ahora, los motivos pueden ser cualquiera, pero eso depende del villano. Pero el Guasón de Heath Ledger fue una maravilla, porque lo hicieron específicamente pensando en un villano que estaba hecho para pelear en contra de las debilidades del personaje principal. Ahora, este villano nos explica qué mejor villano puedes hacer para tus amigos. Generalmente es un villano que está en contra de las cosas que tus amigos tienen. En la primera película de Chris Nolan sobre Batman inicia, muestran que Batman en realidad él usa artimañas para intimidar. Y si ustedes lo notan bien, Batman es un intimidador. Utiliza la fuerza para intimidar. Utiliza los miedos de otras personas para intimidar. Pero cuando se enfrenta al Guasón, Guasón se alimenta del miedo. Para él el miedo no es nada. Entonces lo disfruta. Ahora, hay una parte en que nosotros entendemos cuál es la idea del Guasón cuando Batman empieza a interrogar al Guasón. Y Batman empieza a golpearlo para que le diga dónde está. Y viene y dice, tú no tienes nada que hacer contra mí. Y es verdad. Él dice, no tienes con qué amenazarme. Porque el Guasón literalmente le importa un bledo. Porque sabe que a pesar de que Batman lo golpee, no lo va a matar. Y está buscando que Batman lo mate, para que él se corrompa. Y así corrompe a Gotham. Un villano generalmente puedes hacer lo que sea específicamente hecho en contra de tu personaje. ¿Cómo puedes notar cuáles son las debilidades de los personajes de tu partida? Fácil, estás todas las sesiones escuchándolos.
Puedes saber que, a ellos les gusta esta ciudad, pero podría desaparecer. A ellos les gusta este personaje, podríamos hacer un personaje que ellos quieran harto y matarlo. Cosas así. Sí, suena horrible. Pero ya tengo harto tiempo trabajando en esto de ser villano. Perdón, Dungeon Master. Hay otro tipo de villanos que son más terribles. Digamos que tus personajes se meten en su problema. La gracia de Thanos es que él, su meta, quizás que estaba un poco loco Thanos, pero su idea era destruir la mitad de estas razas para poder dejar que existan recursos para que siga existiendo la vida. Él notó un problema. El problema es la falta de recursos. Claro, uno dice, ¡ay, qué buena solución! Entonces, generalmente, el problema del villano somos nosotros. Porque de repente empezamos a aparecer entre medio del camino de él. ¿Por qué no se destruyó? ¿Quién está entorpeciendo mi camino? Y de repente desaparecen los héroes. Claro, para el villano, lo que está él haciendo es correcto. Pero él es el único que lo cree. El problema es que hay muchas personas que se juntan con él y piensan que es lo correcto. Hay malos que son empáticos. Malos que, por ejemplo, cuando se enfrentan a ti dicen, bien hecho, pudiste parar eso. Eso es raro, pero bien hecho. Hay malos también que son malos porque quieren serlo. Porque les gusta hacer sufrir a otros. Pero estos personajes malos, que son malos de por sí, son difíciles de interactuar. Yo, por ejemplo, estudié teatro y me cuesta actuar un malo porque es malo, porque quiere ser malo. Porque como que mi sentido común quizás no lo calza. Puedes hacer que sus actos sean horribles. Y eso puede ayudar a que tu personaje sea malo. Alguien que no tenga moral, que no tenga principios. Es un personaje malo de ese tipo que quieres puro matar. Estás buscando la manera de asesinarlo. Hay malos que prefieren que las cosas malas las haga el resto. Ese tipo de malos le llamamos los malos que se quieren lavar las manos. Que prefieren que los demás hagan las cosas malas. Qué sé yo, aquí puedes insertar líder político que te guste. Y generalmente alguno de ustedes va a poner uno y el otro va a ponerle en contra porque es así, todos estamos en contra. Pero los personajes que se lavan las manos, los personajes que literalmente prefieren que los demás hagan el mal, tienden a ser enemigos que manipulan incluso a tus héroes. La gracia, el centro del rol de mesa es que los jugadores tomen decisiones. Decisiones que van a cambiar la vida de sus personajes. Por suerte es un personaje hecho papel y lápiz, pero a veces los niños empiezan a quererlo, a apreciar su personaje, a identificarse con él. Porque literalmente estás haciendo un héroe que se parece a los principios que tienes tú, a tus mismos sueños. Entonces, quieres que tu personaje sobreviva ante esas circunstancias. Quieres que tu personaje tome decisiones que logren arreglar todo. Gracias por verme en este video. Es un tema complejo hacer un villano. Yo sé que no es fácil, pero si tienen alguna idea pueden escribirme. Tengo un correo personal que está en los comentarios y podemos armar un buen villano. Yo les puedo dar ideas, podemos hablar sobre esto. Tengo buenos amigos con los que podemos conversar y ayudarles. Conocemos bastante esto del juego de rol de mesa. No somos los mejores, pero les gusta ponerle el empeño. Hay maneras de ayudarte y tenemos la opción y la disposición de hacerlo. Si te gustó el video le pones me gusta, porfa, me encantaría. Me motivaría a hacer más videos. Suscríbanse al canal porque voy a empezar a traer más videos. Pienso la próxima semana empezar a ayudarles a armar sus propias campañas. Voy a mostrarles a ustedes cómo se prepara un personaje para sus amigos, cómo se prepara el ambiente de un juego de rol de mesa, cómo se prepara la música para un rol de mesa. Y eso va a ser un curso aparte que voy a empezar a subir los martes, que se va a tratar de eso. Ven acá, mi pequeño perro. Preséntalo. Este es mi perro. Es mi perro de bolsa. Ay, yo lo quiero tanto. Perro de bolsa. ¡No! No tanto amor. Lo están viendo.